cocinando algo, tengo una duda que quiero que me ayuden a quitarla. Estoy pensando en un cambio de moto. Tengo en mi mente una que he visto que es una Kobe, creo que es 800, una Kobe 800, la Bogue 900, me gusta esa moto, la Sontes 700 y principalmente me parece que de todas la que más me gusta estéticamente, vamos a empezar con la estética, es la CF 800, creo que es la Explorer. ¡A vivir la vida en moto! Propicias mañanas, amigos y amigas de este, bueno, no sé si tan prestigioso canal, pero tampoco humilde. ¿Cómo sería? A veces es mejor no adjetivar, simplemente describir sin adjetivos. Entonces les digo, buen día, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, propicias jornadas, amigos y amigas que miran este canal. Los sorprendí, ¿no? Bueno, estamos en la Cuesta del Totoral. Esta es la ruta 38 que va desde Catamarca a la provincia de Tucumán y también a la provincia de Santiago del Estero y también al norte argentino y también a Bolivia y también a Perú, Ecuador, Colombia, hasta el Tapón del Darién, hasta Alaska en realidad. Y desde aquí quiero hacer un cortito, un mini video para, bueno, darles la bienvenida a esta nueva compañera que, bueno, vamos a ver cómo se portará pasando los años, pasando los meses. El cambio de moto yo lo venía anunciando, pero era una especie de juego, una especie de piripipí para decir algo en los videos. Esto fue recogido por algunos, a los que les agradezco muchísimo, algunos, ¿cómo decirlo?, propietarios de concesionarias de moto, que me han dicho, venía a probar esto, venía a probar aquello, vení, mirá, tenemos esta, ¿querés cambiarla? ¿Por qué la querés cambiar? Etcétera, etcétera. Resumen, mi moto anterior, moto que no tengo en lo mecánico, en la confiabilidad, en la postventa, en la reventa, no tengo absolutamente nada que decir. Tanto la TRK 502 amarilla como la TRK 702, que esta le decían color arena, se vendieron, créanme, rapidísimo. Comencé a analizar cambiar la moto, lo que empezó como un chiste, como una joda, porque la TRK tenía 8.500 kilómetros, nada para una moto, nada. Con no mucho dinero podía saltar a otra moto. Y uno dice, pero ¿por qué querés saltar a otra moto si tenés tu moto y está impecable como vos estás diciendo? Bueno, hay un comentario que me hizo un amigo en Instagram. Hubieron varios comentarios que dieron en la tecla, pero un amigo me dice, te felicito, Majua, sinceramente la 502 es muy bella, pero la 702 nunca terminó de enamorar. Y yo creo que esa terminología, esas palabras se me grabaron. Y es así, porque vos decís, che, la 702 de Benelli, qué porquería. No, debo decir, como lo he dicho creo en varios videos, hoy en día no hay ninguna moto que sea mala, que sea muy mala, que sea desastrosa. Digamos que las motos están muy parejas hoy en día. Pero nunca terminó de enamorar en lo estético, quizá en la falta de tecnología, de chiches, de cositas. Ya está en carpeta, Benelli tiene en carpeta nuevos modelos. Vamos a ver qué pasa con estos modelos. Pero en conclusión, la TRK 702 como que a mí nunca me terminó de enamorar.
No fue fácil el cambio de marca. Muchos años, casi todos mis años de viajar en moto fueron con esa marca que realmente se ha portado, pero en realidad no la marca se portó bien haciendo un producto confiable, pero se ha portado bien ni mal la marca, porque jamás me ha regalado ni me ha enviado un mail diciendo che, qué bueno tus videos o qué malos tus videos, o gracias por difundir la marca, te mando una remera, no, nunca lo ha hecho, tampoco pedí que nunca lo haga. Sí, los concesionarios, tanto de Catamarca como de La Rioja, me han hecho muchísimos beneficios. A ellos, profundamente agradecidos. Una pena tener que dejarlos como concesionarios. Así como mi corazón estuvo en Benelli cuando compré sus modelos, yo sentía que mi corazón estaba dentro de otra marca, de otro modelo, de otra moto ahora. Y ese modelo y la moto que a mí me gustaba estéticamente, sin menospreciar el resto, que son todas motos lindas, pero mi corazón estaba con la CF800 MT Explorer. Se juntaron varios factores, entre ellos uno muy importante es que conozco, que soy amigo de la gente propietaria de Motopower en Catamarca, Leva Motos. Entonces tuve un contacto muy fluido y realmente me hicieron todo más que fácil para que yo hoy pueda andar en esta moto. Así que gracias a los chicos de Motopower, espero tener una muy larga vida trabajando juntos. Trabajando es una forma de decir, ¿no? Mostrando esta moto, mostrando esta marca. Yo estoy seguro que sí, y así será. Así que gracias a ellos, gracias a esta moto que me gustó estéticamente, hoy estamos acá, recorriendo un poco rutitas de Catamarca y ya no hay más nada que decir. Este canal, este sujeto, hace muchísimo que no está metiendo un viaje largo, así que ya no quedan más excusas. Bueno, sí queda una pequeña excusa, que quede medio seco después de comprar esta máquina, pero vamos a ir juntando, porque ustedes saben que la máquina la tenemos y mis viajes, nuestros viajes, porque yo los incluyo a ustedes, no son viajes súper caros. No paramos en el tal 5 estrellas, ni en el 3 estrellas. Tiramos carpa cuando se puede, cuando no se puede buscamos hotelcito barato, así que los costos no son tan altos en el tema de hacer un viaje, ¿no? Acá vamos a dejar la 38 y nos metemos en esta ruta. También creo que es ruta, ¿eh? O si no es ruta, próximamente empalmamos una provincial. Nos bajamos del cemento, del asfalto, y entramos a lo que me gusta, a lo que nos gusta en este canal, que es el off-road, el fuera de la ruta. Entramos a la terracería, como lo dicen en España, y ya veo el primer arroyito. Qué lindo que es Catamarca. Qué lindo que es Catamarca, los muchachos trabajando acá. ¿Qué será un cementerio? ¿Una casa? Hasta luego. Una casa. Qué hermosa que es Catamarca. Uno se baja de la ruta, encuentra cualquier caminito, y a la par de cualquier caminito, por lo menos en esta zona, agua. Un arroyito, naturaleza, leña, miren qué lindo. Bueno, esperemos que hoy no encontremos amarillitos o silenciosos, como lo dicen algunos aquí también. Son unos pequeños bichitos muy chiquititos, más chiquitos que un mosquito. Por suerte no está demostrado que transmitan ni dengue, ni chikungunya, ni ningún tipo de enfermedad de ese tipo, pero pican que dan miedo. Primer arroyito, allá veo algo que hay que tener precaución. Primerita, las primeras cruzaditas de vado con la CF. Esto es la Viña. Miren qué lindo acá. Sin candado, mira, vos podés entrar a la par del arroyito, tenés mesitas acá en la Viña. Qué lindo, ¿no? Catamarca realmente brinda muchísimas cosas que uno nunca vine por este camino, primera vez. Unas canchas de pádel, lástima en desuso, con lo que está de moda el pádel ahora, podrían reactivarlas, ¿no?
unos pinos. Los pinos no son muy queridos por la gente de por aquí porque no son autóctonos, son sembrados, y el pino se reproduce fácil y no permite, es muy agresivo con otras especies de árboles. Pero a mí me gusta, el pino me gusta, el aromita del pino, la forma del pino. La leña no sirve para nada. Vamos en busca de uno de los pocos diques que todavía no conozco de esta provincia. Mirá, si no es el último, por ahí va, ¿eh? El dique Sumampa. Temperatura totalmente motera, debe estar haciendo acá ahora más o menos unos 25 grados. No se ve ni una nube. Hacia donde gire la cabeza y llegue mi vista, no veo ni una nube. Hay una pequeña brisa común de esta zona. Estamos en medio de la cuesta del Totoral. Ya estoy viendo allá a lo lejos al dique. Espero que se mantenga esta pequeña brisa y no se levante el típico viento primaveral. Si bien todavía estamos en invierno, las primaveras de Catamarca son un poquito ventosas. Por eso que yo sostengo que la mejor época del año para recorrer Catamarca para mí es de finales de marzo, abril y las primeras semanas de mayo. Qué lindo los márgenes del dique para cocinar algo por ahí, ¿no? Para parar con la moto. Vamos a buscar un lugar, aunque a mí más que el dique me gusta parar en el afluente, en el arroyito. Vamos a ver las entradas. Acá el GPS no me está marcando caminos, pero estamos como ahora, vamos a comenzar a rodear el dique. Lo tenemos acá pegado a mi izquierda, a su derecha de la pantalla. Necesito prender fuego porque voy a hacer una comida con fuego. Entonces es indispensable que haya leña. Por acá hay leña, acá hay una entrada. Esta seguramente desemboca en el dique. Podría entrar a investigar, ¿no? ¿Qué dicen? Vamos a ver qué hay. Y vamos. Leña tenemos. Sombra, más o menos. Todo no se puede, gente, ¿eh? A ver. Agüita, uy, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sigamos un poquito el camino para aquel lado. Esto parece ser una especie de cantera. Deben sacar piedras, un poquito de arena. La gente de la municipalidad. A ver, hagamos un pedacito. ¿Qué tenemos para este lado? No mucho más. Tenemos arena. A ver, che, ahí tengo apenita un poquito de sombra, pero nada, nada de sombra. Acá el camino sigue. El camino se lo ve bastante estrecho. Entonces, para no irme con la moto, voy a hacerlo caminando un pedacito. Total, si se puede, después voy con la moto. ¿Les parece? Ahí quedó la moto. Vamos a ver qué encontramos. Si tenemos un lugar más lindo. Este me gusta, leña a morir. Mira ese rinconcito ahí, ese pastito para meter carpita. Qué lindo, che. Cómo me gusta esto, ¿no? Ya se habrán dado cuenta. Viene bien la CF, No quiero quemarla, como dicen algunos, ¿viste? Pero hasta ahora viene bien. Bueno, acá estoy llegando al dique. Se ve que viene gente. Vamos a tratar de... Traje bolsas, no me las voy a llevar, pero voy a juntar
esta basura. Mirá, qué lástima, ¿no? Qué lástima. Dique con mucha arena, se lo ve limpita el agua. Bueno, son las pequeñas cosas que siempre digo en los videos. ¿Qué necesidad? Si los pescadores usan este entorno, si son ustedes los que vienen, no queda otra conclusión que a ustedes les gusta vivir en la basura. No es que no se dieron cuenta, que fue sin querer, les gusta esto. Porque no viene otra gente que no sean pescadores acá. Ahí va. Igual traje unas bolsas, lo vamos a juntar y lo voy a dejar colgado por ahí o todo en una bolsita. A ver si pasa la municipalidad también de por aquí y cada tanto meter un camión, unos muchachos, una camioneta y limpiar un poco. Pero me gusta el lugar, ¿eh? Más allá de eso, me gusta el lugar. Usuario de CF800, no sé la 450, pero lo que sí hay que comprar urgente, yo tengo que pedirlo, es un ampliador de la pata de cabra. La pata de cabra es cortita y es muy pequeña la base. Tiende a enterrarse, es una moto pesada. Hay unos que vienen de plástico, no me gustan porque se van a partir. Quiero uno que venga de aluminio o de algún material más firme. Urgente, extensor, ampliador de la pata de cabra. Y después esta semana voy a comprar el Loctite, el que tiene el pegamento, digamos, una fuerza media. Toda la tornillería que se ve a la vista, obviamente no estas del motor, pero sí la de cachas, la de porta cadena, la de tapa cadena, todo lo que esté a la vista. Estos, por ejemplo, la saco, le pongo Loctite, le doy el torque justo y no se mueve más. Todo esto de plástico, ¿ven? Este tipo de tornillo, todo esto saco, Loctite, meto. Yo me pongo un día tranquilo con un banquito, pongo el caballete central y me pongo a hacer eso. Linda, ¿eh? Linda la CF. Pero más lindo este paisaje y mucho más lindo este señor. ¿Quieren verlo? Mirá. ¡A vivir la vida en moto! Sos re lindo. Gracias, Marta. Por fin me decís algo lindo. Bueno, acá estamos. Creo que encontramos el lugar. Pero ahora, antes de continuar con esta parte del video donde vamos a buscar leña, vamos a prender el fuego, vamos a cocinar algo, quiero empezar a contarles y mostrarles algunas cositas que tiene esta nueva moto, que como ya vieron es una hermosa CF800 Explorer. Veamos. Bueno, viajando a una velocidad bien despacito, quiero contarles, voy a abrir un poquito acá, ahí está. Ahí se va a escuchar mejor el micrófono seguramente. Quiero contarles brevemente, espero no olvidarme nada, las principales características de esta moto. Bueno, como siempre yo lo he dicho en un montón de videos, para mí lo principal de una moto, de elegir una moto que esté a mi alcance económico y de posibilidades de manejo, es primero lo estético. El producto que yo apunto y quiero comprar principalmente tiene que gustarme en lo estético. Y esta moto, debo ser sincero, es una moto que me gusta en lo estético. En lo estético, una sola crítica. Podría mejorar CF, como muchas otras motos, la gráfica, la pintura, hacerla un poquito más agresiva. Si bien viene un color negro, esta viene en blanco y en negro, el negro tampoco deja de gustarme. No sé, le falta algo en lo estético, ser un poquito más agresiva, un poquito más bonita con respecto a la marca, al 800, a la pintura. Más allá de eso, la moto es estéticamente linda. Y que es una de las cosas que hizo que yo me decidiera por esta moto. Yo creo que la cilindrada, arriba de 600, una moto 600, 650 para mí está más que bien. Más cilindrada que eso yo sinceramente no uso.
más que bien. O sea que el 800 vengo sobrado de potencia, sobrado de velocidad, sobrado. El peso no es excesivo, es una moto que está dentro de su segmento, dentro del peso promedio de sus competidoras. Pero también lo que me gusta, lo que más me gusta de esta moto es que casi tengo todo integrado. ¿A qué me refiero? Compro la moto, doy arranque, salgo y me voy de viaje. Principal crítica a esta moto, una crítica que seguramente será irrelevante para la mayoría de ustedes, para mí sí es relevante, es la poca capacidad de las valijas originales con la que se vende esta moto. Yo me he dejado las valijas de mi anterior moto, de la Benelli TRK, así que en un futuro muy cercano voy a tratar de adaptar esas valijas para poder usarla con estos anclajes de la CF. Sacando eso y que yo me acuerde, la verdad que es una moto que está lista. Y además de estar lista para ser usada, para viajar, lo que me gusta es que está todo integrado. Como que uno no necesita agregarle nada. Está todo integrado y pensado para esta moto. Me refiero a que si aprieto este botón, por ejemplo, se encienden los faros auxiliares y en el tablero me lo indica. En otras motos, por ejemplo, hay que agregarles una tecla que iría con un cable, etcétera, y esas cosas no me gustan. Faros auxiliares e iluminación de la moto totalmente LED que alumbran realmente muy bien. Todos los controles del manillar, que son retroiluminados, son muy intuitivos y fáciles de usar, además de ser configurables al gusto de cada usuario. Por ejemplo, apretando este botón que dice función, ingreso allí a una serie de funciones como por ejemplo, en primer término los modos de conducción, en segundo término diferentes configuraciones como el brillo de la pantalla, si quiero que sea touch o esté bloqueada, el calienta puño, el calienta asiento y algunas configuraciones más. Una función de esta motocicleta muy útil que realmente me encantó es el control de velocidad crucero electrónico. Por ejemplo, yo voy en una ruta, en una recta, en una ruta que tengo varios kilómetros hacia adelante, que está aburrida, que está con poco tráfico, conecto con este botón, activo y marca en el tablero también, activo la velocidad crucero electrónica que se activa por encima de los 80 km por hora. Por debajo de esa velocidad no se puede activar. Esta moto también trae de serie una función que es muy útil, que son los medidores de presión y de temperatura de los neumáticos. Por suerte y por primera vez tengo una moto con una función, con un equipamiento que lo pedí mucho. Llantas tubeless. La pantalla es excesivamente grande, cómoda, me marca la hora, me marca la información necesaria para un viaje tranquilo. Vos lo podés configurar que pasadas cientas vueltas comienza a marcarte algo en rojo para que cambies la marcha. Yo lo tengo configurado en 6000 vueltas, por eso que la moto te deja una configuración muy profunda de casi todos los parámetros, te deja modificar, mover un montón de cosas. Además está decirles que la posición de manejo cambió muchísimo en relación a la Benelli TRK 702. Es un poco más alta, es mucho más cómoda. Una pequeña crítica que podría hacerle es que muy bueno que traiga de un lado el cargador 12 voltios y del otro lado cargadores USB. Trae dos cargadores USB. Ahora, señores de CF, estamos en el año 2026, cada vez se está usando más el USB tipo C. Bueno, esta moto lamentablemente trae dos USB tipo A, el USB común, el más grande. No está mal, pero no tiene ningún tipo de costo extra, supongo, ya incluirle, como traía la TRK 702, un cargador USB tipo A y un cargador USB tipo C.
trae un sistema de sensor de puntos ciegos trasero. Esto significa que si algún auto te está pasando muy cerca o algo se te arrima por detrás, te indica con un pitido que tengas cuidado porque se está arrimando un objeto desde la parte de atrás que vos quizás no lo estás viendo porque es tu punto ciego. También tiene la posibilidad de conectarle, como estoy ahora, los auriculares. Se le pueden conectar hasta creo que dos o más, no sé cuántos, intercomunicadores para ir escuchando música con el acompañante, con un amigo que viajamos juntos, todos a través de Bluetooth, ir cambiando los temas, manejando volumen, todo desde aquí. Cuarta, no, la moto realmente es... yo tuve que bajar, no me animé a seguir manteniendo el acelerador porque la moto vuela, la moto vuela. Otro detalle importante y cómodo, muy lindo, es que cuando uno activa el guiño, creo que demora 10 segundos o 15 segundos y solito se desactiva. Siento pasar por mi cuello, por mis oídos, zumbidos. Así que creo que mis amigos los amarillitos están presentes. Vamos a ponerme, a pesar de que hace calor, estuve enfermo estos días, estuve con un poquito de angina, así que no quiero desabrigarme, voy a dejarme la manga larga y voy a ponerme el cuello polar porque estos muchachos que pican mucho suelen atacar primero la zona del cuello. Así que me voy a proteger el cuello con un polar y me voy a poner un poquito de repelente. Mucho no le hace el repelente, pero peor es nada. too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And now this shit wasn't blood, my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Two things can be true. Y acá estoy escuchando un poquito de radio, a punto de prender el fuego con mucho hambre, disfrutando de una tarde calurosa, Está lindo, acá en este marco hermoso, solo, acá tranquilo, solo. Mira, estaba solo, tranquilo acá. ¿Quién viene? Dos pescadores. Bueno, todavía no me compré este dique, así que no puedo decirle que se vayan. Es más, ellos me dirían, andate vos si querés. Así que, Rolando... No, ¿es tu nombre Rolando? Rolando. ¿Y tu papá era Roberto? Francisco. Francisco. ¿Cómo anda, Francisco? ¿Bien? Bien. ¿Bien, de la Valle? De la Valle. ¿Vio algún video de Majo alguna vez, no es cierto? Vimos. Espectaculares. Y también anda en moto. En moto. ¿Qué te compraste? Una Vogue 900. Qué moto, hermano, ¿Qué moto? Espectacular. Bueno, yo como hago videíto, estoy recién presentando la CF, tiene 100 kilómetros, así que voy a hablar un poco de la moto y voy a cocinar algo. Así que me voy a retirar unos 100 metritos allá al costado. ¿No les molesta? No, para nada, bueno, que tengan... Nosotros te cagamos. No, por favor, estos lugares, yo recién estuve juntando, lo único que les pido es que no dejen basura. Estuve juntando todo, estaba lleno de basura, pero el lugar hermoso. Bueno, muchachos, buena pesca. La pasa linda. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree
eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Hacía mucho que no traía la radio. Siempre traigo el parlante Bluetooth. Se me ocurrió traer la radio. Sintonizo una FM que es de Lavalle, creo, provincia de Tucumán. Y está a su vez transmitiendo el Radio Popular de Córdoba. Miren cómo estoy. Con el Colo, un conocidísimo conductor de Radio Popular de Córdoba, escuchando acá en este marco. Miren lo que es. Qué estupendo, qué lindo. Qué lindo. El fuego ya está en marcha, gente. A full. Estoy tomando unos matecitos. Ya tengo el silloncito. Lamentablemente estas valijas son de un aluminio muy bueno. Buena calidad de aluminio, pero son muy pequeñas. Esta sería la valija grande, es muy pequeña. Para lo que yo llevo siempre es extremadamente pequeña. Y no es plana aquí arriba, tiene esta manija que puede llegar a ser cómoda. No sé cómo se la bancará cuando esto esté con todo el peso y no se terminará rompiendo. Pero lo que me hace esta manija es no dejarme planito para poder comer arriba. Igual la voy a usar. Voy a poner esa cuerina que tengo como mantel y voy a usarla como mesa, pero no es la ideal. Por eso me dejé las valijas de mi anterior moto y bueno, ahora en estos días voy a tratar de ver la forma de cómo adaptarlas a la CF. El hambre apura, ya buscamos leña, ya encendimos fuego, ya tenemos la plancheta calentándose. Ahora una cebollita, porque hoy les propongo, para inaugurar la primera salida con la CF, unas super hamburguesas, unas buenas hamburguesas a la plancha. Empecemos esto con la cebollita. Eso. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling, that would make you smile? I'll bring you flowers, girl. Ya están, ya le falta muy poquito a las hamburguesas. Tomatito. Qué linda que está la tarde, gente. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always. Una hamburguesa. Dos hamburguesas con queso. No se me caigan, por favor. Un minuto ahí, chicas, espérenme ahí un minuto. Bueno, vamos a limpiar un poquito la plancha. Sacamos el queso. Sacamos la hamburguesa que quedó. El resto de hamburguesa. Un poquito de aceite. Un poquito nomás de aceite. Vamos a agregar un poquito más de brasa. Acá abajo. Vamos ahí. Vamos ahí. Al primero. Al segundo. Bueno, gente, se va la primera. Uy, cómo está el queso, mucho queso. Se va la primerita. Y a esta la voy a dejar acá al costadito para que no se me enfríe. Mirá, mirá lo que es eso.
tapamos, giramos. Mira. Va a costar esto, es grande, muy alta. Vamos. El sabor al queso, la carne, la cebolla dulzona con azuquita y sal, el aceite, el tomate. ¡Qué rico, qué rico! Qué lleno que estoy, gente, por favor. El sol cayendo detrás de los cerros, no hay nada de viento, planchada la tarde, planchado el dique, es una pileta. Qué hermosura. Primerita, cuidando las espinas, de no pisarlas. Mirá. Majua, no hubo postre. Hermosísima tarde. Lindo para andar en moto. Levanté todo rápido porque tengo ganas de andar en moto. ¿Y el postre? Los pescadores me parece que no hubo mucho. No hubo mucho pique, ¿eh? Estuvo tranquila la tarde. Vamos a ver si encontramos el camino que va al paredón del dique. Yo creo que tenemos que retomar la ruta 27, la provincial 27. Vamos a ir girando y vamos a llegar al murallón del dique. Vengo por el camino, veo unas cabañas. Parecen unas cabañas, pero abandonadas. Está la tranquera abierta. A ver. Vamos a chusmear. Metámonos un poquito. De última nos corren. A ver qué hay por acá. Sí, por lo que se ve, está todo abandonado, ¿eh? ¿Será este el camino? Allá hay gente. Ah, acá está el paredón. Bien. ¿O no? No sé. A ver, che. Miremos. Veamos. Ah, miren qué lindo lugar también acá. Sigue el camino, veamos. Ah, acá vamos al paredón. La pegamos, la pegamos. Subamos el pastito. Postre, ¿dónde está? Ah, pero qué bueno. Sin querer nos metimos. Llegamos hasta el paredón. Yo le digo paredón, no sé, será Dique Sumampa, Catamarca. No estoy viendo las espinas. A ver, acá, che. Un mástil que en su momento habrá sido insignia de la bandera cuando esto se inauguró, cuando esto estaba en su esplendor, pero ahora no tanto. Acá vamos a hacer una paradita. Bueno, amigos, amigas, de ahora en más las aventuras serán con esta chiquita. Veamos cómo se porta, veamos qué nos ofrece. Por lo pronto, ahí están viendo una hermosa moto. Está de serie, como la saqué de la concesionaria. Quiero que me cuenten en los comentarios si alguno de ustedes es usuario de CF, bueno, específicamente de la 800, si le han cambiado o si le han hablado de cambiar el tensor de la correa de distribución o algo así. Esto que dice que es un problema que tienen muchos motores de KTM y también de CF. Este cambio de tensor quizás haría perder la garantía para las motos que tienen garantía, pero cambiarle, creo, el tensor mecánico por el tensor hidráulico que trae la moto. Esto haría que la moto
al encenderla en frío no haga ese golpeteo que a veces hace este motor. Cuéntenme si alguno lo ha hecho, si se recomienda, si no se recomienda, qué es eso. Desde aquí, desde el dique de Sumampa, en Catamarca, me despido hasta el próximo video. Espero que no pase mucho tiempo y ya tengamos un viaje un poco más largo, acampando y haciendo todo lo que hago siempre, pero ahora con esta chiquita. Gracias y nos despedimos con algunas imágenes de este hermoso camino que tenemos acá en el departamento, creo que es Paclín todavía, ¿no? No sé si es Paclín, si es Santa Rosa, después voy a fijar. ¿Y el postre? Como siempre, cuídense, los saluda su amigo Majua. Gracias. El postre, siempre el postre. Claro que hay postre, siempre hay postre. Estamos en Catamarca. Mirá. Siempre hay postre. Otra gran empresa catamarqueña es, dejemos papelito, Cuesta del Portezuelo. Mira la publicidad, loco, ¿eh? Ahí Cuesta del Portezuelo. Tiramos unos productos, ¿eh? Abrimos el queso. Miren qué queso. Creo que Fontina. Higo en almíbar. Mirá. Zapallo en almíbar. Muchos me dirán, te falta nuez, Majua, una nuez. No, me gusta así, así. A la tablita, pedacito de higo, pedacito de queso, pinchamos, higo en almíbar, un quesito duro, semiduro. Claro que hay postre. Cuéntenme qué les parece. ¿Hice bien en cambiar la moto? ¿Escogí bien la moto? ¿Es la que va? ¿No es la que va? ¿Usuarios de CF? ¿Qué me dicen? ¿Usuarios de Bogué? La Bogué picaba en punta en recomendaciones, ¿eh? Muchos me van a decir, era la CF para la 800 Rally. En el próximo video les cuento por qué no me decidí por la Rally. Ahora estoy concentrado en el higo, en el zapallo y en el queso. Lo rico que está,